Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional de Seguridad que utilizará en México durante su gobierno. 2 de los 4 ejes los hereda de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Atención a las causas para llegar con programas de justicia social a los lugares más violentos y consolidación de la Guardia Nacional, una policía de mando civil que fue creada en la antigua administración, pero que pasó a la Secretaría de Seguridad de la Defensa para ser conformada por militares. Los 2 ejes novedosos por los que apuesta Sheinbaum es inteligencia para prevenir los delitos y coordinación entre las autoridades federales y las estatales para combatir la impunidad. Sin embargo, su plan llega en un momento de inseguridad. Días antes decapitaron a Alejandro Arcos, el alcalde de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Aquí les contamos. Un acto bárbaro y un país todavía conmocionado. El domingo, Alejandro Arcos Catalán, que llevaba solo 6 días como alcalde de la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, un estado asolado por la violencia de los carteles, fue decapitado. Se desconocen los autores del crimen, pero el periódico mexicano Reforma, que cita fuentes del gobierno federal, reveló que se había reunido con un grupo criminal horas antes de su muerte. Según las autoridades, el alcalde andaba solo cuando ocurrió el asesinato y no había pedido esquema de seguridad. Él no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco fue solicitado. Se dice que justo el gobierno no se lo quiso proporcionar. No hay ninguna solicitud. Las solicitudes llegan a la Secretaría de Seguridad y se turnan a las áreas correspondientes, a veces a la Secretaría de la Defensa Nacional, a veces a otras instituciones. Se trata del caso de asesinato más aterrador desde que la nueva presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado posesión del cargo el 1 de octubre. La violencia constituye su mayor desafío y ya presentó su plan nacional para luchar contra el crimen organizado. Este programa sigue la misma línea que la de su predecesor, enfocada en luchar contra las raíces sociales y judiciales de la violencia. Sheinbaum rechazó toda nueva guerra contra los carteles. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas e inteligencia. Sin embargo, las políticas implementadas por los gobiernos sucesivos no demuestran resultados significativos. Unas 30,000 personas fueron asesinadas el año pasado en México. En este contexto, ¿qué tan efectivo es el plan de seguridad que propone la presidenta de México para enfrentar la violencia que vive el país? Lo discutimos en el debate de hoy. Nuestros 2 invitados del día están en Ciudad de México. El primero es Alberto Schneider Hernández, analista y consultor en seguridad pública con 14 años de experiencia en análisis y evaluación de la función policial. Y también nos acompaña Emanuel González. Él es experto en seguridad pública, especialista en ciencia política en el ITAM y Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. También es magíster en la HSE de Moscú. Bienvenidos a los 2 y bienvenidos también a todo nuestro público. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y el debate de France 24 también pueden escucharlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Alberto, bienvenido a este espacio. Comencemos por hablar, ¿qué opina usted sobre los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad que propone Claudia Sheinbaum? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos en el auditorio y pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum se basa en estos 4 ejes. Nada más quisiera hacer una breve precisión. En realidad, prácticamente la diferencia con respecto a la administración de Andrés Manuel López Obrador está más en el énfasis puesto en las tareas de inteligencia. La atención a las causas, la Guardia Nacional y la coordinación interinstitucional y entre niveles de gobierno ya es una estrategia que se venía utilizando. Entonces, digamos, aquí se trata de fortalecer aquellas áreas que son necesarias para obtener mejores resultados. Entonces, básicamente vemos que es una continuidad de la política de seguridad de la administración anterior, reforzando aquellos elementos que se consideraron importantes para mejorar sus resultados.
Emanuel, bienvenido también usted a este espacio. ¿Coincide con la postura de Alberto de que esta es una continuación del programa de seguridad que propuso en su momento López Obrador? Lamentablemente sí, es una continuación carente, eso sí, de reflexión, autocrítica, de análisis, básicamente de política pública. Lamentablemente llega como comentaron al inicio del programa, en un mal momento. Llega en un momento en el que tenemos un Estado dentro de la República completamente en llamas, el alcalde lamentablemente asesinado. Y bueno, la parte bonita de este programa, de esta estrategia de seguridad nacional, sí está en la inteligencia. Sin embargo, justamente esos mismos antecedentes que acabamos de vivir ponen énfasis que va a ser muy difícil de implementar. O sea, no estamos hablando estamos hablando de buenas intenciones que tiene el gobierno, pero muy difíciles de implementar. ¿Por qué dice usted que son buenas intenciones difíciles de implementar? ¿En dónde está la dificultad? Bueno, vamos a ponerlo en el caso de que habla de coordinación, en el tercer eje, ¿no? Perdón, en el cuarto eje. Sí, no, segundo. Tercero, ¿no? ¿Cómo puede haber coordinación cuando justamente el 2 de octubre salió a la luz un video donde el general del ejército mexicano descalifica a la Marina ante elementos de la Guardia Nacional? Y cuando la estrategia requiere justamente coordinación entre estas tres importantes ramas de seguridad. Sí, no sé si me explico. Sí, perfectamente, Emanuel. Y quiero preguntarle a Alberto si coincide con el punto que está planteando Emanuel de que este plan de seguridad de la presidenta es tan solo un intento de buenas intenciones, pero difíciles de implementar. No estoy de acuerdo. Creo que los resultados de la estrategia de la administración anterior dan cuenta de que efectivamente, a pesar de las circunstancias tan difíciles, con una violencia desmedida en varias regiones del país, finalmente todos los indicadores de incidencia delictiva, tanto a nivel estatal como a nivel federal, pues van a la baja. Por primera vez en prácticamente 18 años o más, los índices delictivos en términos generales están bajando de manera consistente. Obviamente, se recibió una administración con un nivel de violencia tan extraordinario que, bueno, que los resultados siguen siendo precarios, podríamos llamarle así, pero sin embargo, cuando menos si uno revisa cada uno de los datos en cada una de las áreas de trabajo, hay resultados positivos. Todos quisiéramos ver, por supuesto, que estos niveles de violencia en algunas regiones del país pues dejen de ser la realidad cotidiana para la gente. Sin embargo, yo creo que hay que valorar en su debida dimensión, por un lado, las circunstancias en las que se llegó al gobierno en la administración anterior y el trabajo que se realizó. La coordinación está dada en los llamados gabinetes de construcción de paz. Por primera vez, yo fui funcionario de seguridad pública tanto en la Ciudad de México como a nivel federal. Por primera vez se vio que una coordinación real. Antes se formaban comisiones y se hacían reuniones cada 2, 3 meses y se presentaban resultados y se hacían algunos acuerdos. Ahora es cotidianamente, todos los días, en más de 300 gabinetes de seguridad en el país o gabinetes de construcción de paz, se reúnen los 3 niveles de gobierno y trabajan cotidianamente atendiendo los problemas de seguridad. Entonces, sí hace falta muchísimo trabajo, pero creo que las estrategias han dado resultados sin generar también un grave conflicto, digamos, en términos de relación entre la sociedad y las autoridades policiales, ¿no? Entonces, creo que hay que valorar con detenimiento los datos para poder valorar. Obviamente hay zonas donde aún, digamos, estos resultados son muy magros,
Pero hay otros lugares donde los resultados son extraordinarios, ¿no? Tenemos entidades donde prácticamente ya no se cometen homicidios, ¿no? Y por ejemplo el estado de Yucatán, que tradicionalmente es un estado tranquilo, sin embargo sus cifras son realmente esperanzadoras. Entonces creo que vale la pena hacer un esfuerzo de ponderación de los resultados, ¿no? Le propongo que miremos esos datos, Alberto, porque usted dice que estos son los índices delictivos más bajos de los últimos 18 años y que las estrategias están dando resultados. Pero si es así, entonces, ¿por qué la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afirma que durante el sexenio de López Obrador fue cuando más homicidios hubo, con un total de 193.612? Esto es casi 40.000 homicidios más que durante el gobierno de Peña Nieto, que fue justamente el anterior. ¿Cómo explicar estas cifras entonces? Sí, bueno, mire, tengamos en cuenta varias cuestiones. Cuando termina el gobierno de Vicente Fox en el año 2006, había una disminución moderada, digamos, pero disminución al cabo, de la incidencia delictiva en términos generales, ¿no? Cuando inicia el gobierno de Felipe Calderón y anuncia su estrategia de guerra contra las drogas, esto es 2006, para 2009 el incremento de los homicidios en el país era del 400%. El incremento en el secuestro llegó a ser del 800%. Y más o menos las estadísticas fueron en general más o menos en esas dimensiones. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también que desde los últimos 2 años del gobierno de Vicente Fox y durante toda la administración de Felipe Calderón y los 2 primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno de México firmó una serie de acuerdos con el gobierno norteamericano, y parece inaudito, pero son reales, están documentados incluso por una investigación realizada por el Congreso norteamericano, para traficar armas de guerra desde la Agencia de Drogas, Tabaco y Explosivos de Estados Unidos, la conocida como ATF, para entregarles a las organizaciones de la delincuencia organizada, supuestamente con la intención de rastrearlas y poder ubicarlos en territorio y aprenderlos. Esto inició en 2004 y la última información del último operativo se dio en 2011. Entonces, en ese periodo se introdujeron al país por un acuerdo entre gobiernos y se les entregaron a las organizaciones de la delincuencia organizada mexicanas alrededor de 500,000 de armas de fuego de todos los calibres, incluyendo granadas de fragmentación, RPGs, antitanques, en fin. Ese mundo de armas que inundaron a México y que además crearon redes de distribución. Alberto, le voy a pedir que concluya rápidamente su idea para poder avanzar en el debate. Entonces, en ese contexto es que se llega con una nueva administración y con una política que no va a utilizar la fuerza como primera respuesta, sino atender a las causas, coordinación interinstitucional, conformar una fuerza lo suficientemente fuerte para hacer frente a estas organizaciones armadas con este tipo de armas, y empezamos a ver una reducción continua
de la incidencia delictiva. En efecto, Por ese supuesto, dato es cierto, la tasa o el número de homicidios ha disminuido progresivamente cada año. Emanuel, quiero preguntarle sobre ese punto de no utilizar la fuerza como primera medida, algo que la presidenta Sheinbaum ha dicho que repetirá. ¿Usted cree que esto puede ser efectivo, sobre todo concentrándonos en la promesa de seguridad que hace para sus primeros 100 días de gobierno, donde dice que se concentrará en los 10 municipios más violentos? ¿Usted cree que estas estrategias pueden funcionar allí? La verdad es que no, porque es desde la oposición, desde el PAN, sin regresar a la guerra con el narco, que es el clásico argumento de Claudia y de Obrador, creemos que no. O sea, el hecho de querer victimizar a los victimarios deja indefensa en cierto sentido a la sociedad y hace que el cuarto punto, que es fomentar la denuncia y el manejo del diálogo con la sociedad, quede como vago, porque es como, ¿cómo voy a denunciar yo si la autoridad está diciéndome que él es un ser humano, él es parte del pueblo, que es su argumento? Y yo como víctima quedo desamparado ante un Estado mexicano que ya no puede con la seguridad, que, ok, desde el gobierno de Calderón ha habido problemas con la seguridad y hemos fallado en la estrategia. Como país, hay que reconocerlo, hemos fallado como oposición, hemos fallado como gobierno y no hemos brindado a la sociedad esa seguridad que necesita. Pero el abrazos no balazos no es la solución. Alberto, ¿y usted qué opina del argumento que está presentando Emanuel, que lo que pretende esta administración y el gobierno anterior es victimizar a los victimarios? Bueno, francamente no sé de dónde saca esa noción, porque de ninguna manera se trata de eso, ni se ha tratado de eso. El eslogan, el eslogan de abrazos no balazos, justamente se refiere a lo que comentaba yo hace un momento. No se va a criminalizar a la juventud que no tiene acceso a educación, a cultura, a esparcimiento, a salud, a atención social, que era lo que se hacía antes, ¿no? Se les llamaba despectivamente ninis. No estudian ni trabajan, como si fuera culpa de un joven no poder acceder a un lugar a la universidad o tener que trabajar desde temprana edad en trabajos precarios y sueldos miserables. En ese sentido se dijo abrazos a los jóvenes que son víctimas de la cooptación y del reclutamiento de la delincuencia organizada porque les ofrecen un medio de vida que de otra manera no tenían. Y justo, y no balazos, es no vamos a utilizar la fuerza bruta indiscriminadamente como se hizo en las administraciones anteriores, sino utilizaremos una estrategia de trabajo comunitario, de abordar las causas profundas de las violencias y, obviamente, frente a la delincuencia organizada que sí realiza actos barbáricos, crear una fuerza policial con la suficiente capacidad de respuesta. Entonces, no se trata de victimizar a las víctimas, digo, de criminalizar a las víctimas, al contrario, es darles todas las posibilidades de seguridad que sean posibles. Y quisiera decir otra cuestión, si me lo permiten. Tengamos en cuenta que 6 entidades del país concentran casi la mitad de todos los homicidios. El primer lugar de ellas es el estado de Guanajuato, que tiene más de 15 años siendo el primer lugar en violencia homicida del país. Está gobernada por el Partido Acción Nacional y se negó a colaborar con la administración anterior en materia de seguridad, y Guanajuato representa el 22% de todos los homicidios del país. Entonces, creo que hay que valorar la información, valorar los datos para tener una percepción más adecuada. Por supuesto, no está resuelto la situación, pero creo que se ha avanzado.
Y les propongo que nos concentremos ahora en Guerrero, que es otro de los 5 estados más violentos de México y donde fue decapitado precisamente el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. El alcalde había dicho que él había solicitado seguridad al gobierno federal. Sin embargo, el secretario de Seguridad, Omar García, desmintió esto, como lo veíamos en el informe. Emanuel, pero más allá de esta pugna de si el alcalde pidió o no protección, ¿qué está mostrando este asesinato? Pues de nueva cuenta la falta de coordinación, la falta de diálogo que se necesita para mejorar este problema. Sí, tiene razón, Alberto. El problema de la violencia se tiene que mitigar desde todas las fuentes, de todas las variables. Una de ellas es mitigar las causas estructurales de la violencia, que es la pobreza, la migración, la falta de oportunidades, que todo eso define exactamente a Guerrero, en el que básicamente desde la oposición consideramos que no hay un Estado ya, que la autoridad estatal ha sido completamente rebasada, que no hay manera de que haya un diálogo entre las autoridades. Tenemos una gobernadora que no fue, que no tuvo ni siquiera la estatura política para ir al sepelio del alcalde de Chilpancingo, la capital del estado. O sea, no es una ciudad más de Guerrero, es la capital del estado. No pudo ir. Tenemos la alcaldesa, justamente, ya que le gusta tener antecedentes partidistas, la alcaldesa anterior de Chilpancingo, de Morena, que tenía pláticas directas con narcotraficantes impunes. Entonces, pues justamente la situación de Guerrero refleja la complicada situación de poner, no solo que sea eficiente, sino que sea implementada esta estrategia de seguridad. Guerrero es México, es el microescenario. Y Alberto, ¿usted considera que lo que vimos en Chilpancingo es una muestra de esa descoordinación de las instituciones? Pues no, realmente no me lo parece. Lo que pasa es que también se pierden de vista una serie de cosas. El compañero mencionó a la alcaldesa anterior. Efectivamente, una alcaldesa que fue postulada por Morena y electa en su momento. En cuanto se dio a conocer que tuvo ella una reunión con uno de los líderes de la delincuencia organizada más poderosas en la región, el partido Morena la expulsó de sus filas y bueno, reunirse con una persona de la cual se tiene información de que es parte de la delincuencia organizada, pues no es propiamente estrictamente un delito hasta que no se compruebe lo contrario. Por otro lado, el alcalde recién asesinado, por desgracia, digo, nada lo justifica, por supuesto, fue candidato por el Partido de la Revolución Democrática, es decir, que formó parte de la coalición de oposición en esta contienda electoral pasada, y además había sido, fíjese nada más cómo se ha incorporado la cuestión política con la delincuencia. El líder del grupo delincuencial al que se le atribuye el crimen es hermano de el exalcalde del municipio vecino a donde fue asesinado este alcalde y ha sido 2 veces diputado local por el partido opositor de la Revolución Democrática. Es decir, la delincuencia organizada ha tenido la capacidad a lo largo de los años de cooptar autoridades municipales, incluso estatales. Entonces, sí es importante, digamos, creo que es muy importante, antes de hacer declaraciones grandilocuentes, tener información más adecuada. El señor Arcos, que por desgracia sufrió este grave crimen, efectivamente acudió a una reunión con sus enemigos porque él también formaba parte de un grupo de la delincuencia organizada. Enemigo con los ardillos, como se llama la organización que les comento, sin ninguna escolta, ni siquiera de su escolta personal. Tampoco pidió protección a las autoridades federales y es muy sospechoso cómo es que un presidente municipal en funciones acude a una reunión privada con un grupo de la delincuencia. Las consecuencias las estamos viendo. Entonces,
Romper estas redes de complicidad entre autoridades, que en este caso una autoridad electa a nivel municipal, pero sabemos que hay otras complicidades incluso a niveles de gobiernos estatales. Eso difícilmente se puede resolver con pura voluntad política. Y el caso, regreso al caso de Guanajuato, el gobernador de Guanajuato se negó a colaborar con el gobierno federal en la estrategia. El Congreso del Estado, dominado por un partido de oposición al gobierno, se negó a dar autorización para que la Guardia Nacional vigilara el territorio, hasta que se dieron una serie de masacres terroríficas en el estado de Guanajuato, que como les digo, lleva más de 15 años en primer lugar en delitos violentos, en homicidios, lesiones de por arma de fuego, y se negaron a colaborar con el gobierno federal, hasta que se dieron una serie de masacres gravísimas de 20 personas, de 17 personas víctimas. Intervino la Guardia Nacional y, por ejemplo, en uno de los casos, en la ciudad de Celaya, los responsables de la masacre fue el jefe de la policía local, municipal, y 20 elementos de la policía municipal. ¿Y quiénes los detuvieron? Los detuvo la Guardia Nacional. Alberto, lo voy a interrumpir para darle la posibilidad a Manuel de que le haga una réplica frente a lo que usted plantea del alcalde Arcos asesinado. Cuéntenos, Emanuel. Claro. Pues creo que justamente refleja el punto de que dice que la política está más que metida en la solución de la violencia, y que también, siendo honestos, deberíamos de separar la parte partidista, si eso no es de Morena, si es oposición o no es oposición. Eso debería ser, eso le es indiferente al ciudadano, no debería ser, le es indiferente completamente al ciudadano de pie, que está viviendo todos los días asesinatos, masacres, que no pueden ya confiar en la Marina, en el Ejército. Digo, es lamentable que el 2 de octubre, mientras se firmaba el reconocimiento del Estado de México, del Estado mexicano a la masacre de estudiantes por parte del Ejército, el Ejército en Chiapas, gobernado por Morena, ya que quiere meter la parte política, una aliada de Morena, haya matado a migrantes pensando que eran narcotraficantes. Injustificada, masacre injustificada, que es lo que están diciendo. No va a haber, pero hay. Entonces, creo que sí debemos separar la parte de la política. La oposición está dispuesta a dialogar, está dispuesta a que se la tome en cuenta, está dispuesta a apoyar, lo han dicho varios diputados, senadores, a apoyar esta estrategia en las partes que funcionen, pero siendo críticos, haciendo un ejercicio crítico de qué funciona, qué no funciona, qué debemos cambiar como sociedad, como gobierno, y desde la oposición también presentar propuestas distintas. En efecto, en Chiapas, como usted lo dice, el ejército reconoció haber matado a 6 migrantes y haber herido a por lo menos 12 adicionales. Alberto, pero le propongo que pongamos los ojos sobre Sinaloa, porque justo después de presentar su plan de seguridad, el gobierno federal, encabezado en este caso por el secretario de Seguridad, se trasladaron a Culiacán. Recordemos que desde el pasado 9 de septiembre en el estado, en la capital del estado, han matado a por lo menos 140 personas y hay una disputa interna en el cartel de Sinaloa, especialmente desde finales de junio, cuando se cree que uno de los hijos del Chapo Guzmán entregó al Mayo Zambada, uno de los grandes narcotraficantes de México, en este momento detenido en Estados Unidos. Ahora Sheinbaum está diciendo que para terminar esa pugna interna dentro del cartel, lo que va a promover el gobierno federal es investigación e inteligencia para prevenir los delitos. ¿Usted cree que con un estado como Sinaloa y una ciudad como Culiacán esto puede funcionar? ¿Me toca? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Miren, la situación de Culiacán es muy, muy particular con respecto al resto del país. Antes de comentar esto, creo que el compañero tiene razón de no partidizar, pero él fue el que metió el tema de la alcaldesa de Morena. Entonces, bueno,
La cuestión en Culiacán es una situación particularmente sensible y grave y muy específica que no sé en ningún otro lugar del país. Recordemos que hubo un intento de detención de uno de los hijos del Chapo Guzmán por un equipo policial de los Estados Unidos de alto nivel, de fuerzas especiales. Es un equipo conjunto con fuerzas especiales mexicanas que sin autorización del gobierno mexicano intentaron detener a Ovidio Guzmán y se desató una matanza terrible y la amenaza era continuar con esa masacre. El presidente ordenó liberar al detenido y se paró la violencia. En esta ocasión, volvió a intervenir la DEA y el FBI en nuestro país sin autorización de las autoridades mexicanas y se llevaron secuestrado al Mayo Guzmán. A Alberto, partir de discúlpeme, lo una interrumpo. traición de los No le pregunto por hermanos las causas de la violencia en Sinaloa, sino le repito la pregunta. Así es. ¿La estrategia de Sheinbaum de investigación e inteligencia puede ayudar a frenar la inseguridad en el Estado? Claro que sí. La seguridad en el Estado se concentra en la ciudad de Culiacán porque ahí están enfrentándose en este momento las dos facciones del mismo cártel de Sinaloa, que fue el cártel de Sinaloa a quien el presidente Felipe Calderón entregó la seguridad del país. Entonces, esta lucha fratricida entre dos facciones del mismo cártel se debió a la traición orquestada por el gobierno de los Estados Unidos. El día que fue detenido, ese mismo día, el gobierno norteamericano emitió una alerta a los ciudadanos norteamericanos para que no viajaran a Culiacán y quienes estaban en Culiacán se regresaron a los Estados Unidos porque se preveía una guerra, justamente por la intervención ilegal de parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el grave problema de seguridad en las fronteras tiene mucho que ver con la actuación de las autoridades norteamericanas en nuestro país, que siguen actuando por fuera de la ley, sin coordinación con el gobierno mexicano, y de ahí es también el conflicto que ha tenido en los últimos meses, que tuvo en los últimos meses el gobierno mexicano con el norteamericano. Este tipo de incursiones a México ilegales están generando este tipo de consecuencias como la guerra que vemos hoy en Culiacán. Entonces, una vez que se apacigüe ya está un despliegue impresionante de Guardia Nacional, Marina y Ejército. Esto tendrá que apaciguarse en los próximos días y continuar con toda la labor que se viene haciendo. La inteligencia va a ser fundamental porque además hay un gabinete, digamos, llamado coloquialmente gabinete alterno a los gabinetes de seguridad que comentaba hace rato. Es un gabinete en el cual intervienen aquellas dependencias del gobierno federal que tienen que ver con cuestiones de seguridad, cómo es el lavado del dinero, etcétera. Entonces, van a trabajar de manera conjunta cotidianamente, desde la inteligencia propiamente policial hasta la inteligencia financiera y todos los demás recursos que tiene el Estado mexicano. Por primera vez, digamos, se empezó a realizar en la administración anterior, pero se necesitaban afinar una serie de instituciones para que esto sea posible. Ahora, con las reformas recientes, tenemos esa posibilidad de integrar de mejor manera todos los recursos del Estado en materia de inteligencia para combatir de manera más puntual y más específica a los generadores de violencia, como en este caso en Culiacán, Sinaloa, o en Guanajuato, o en Jalisco, o en Guerrero, ¿no? Sí, Alberto, usted dice entonces que la investigación y la inteligencia funcionarán en la medida en la que estén coordinadas. Emanuel, para concluir nuestro programa, ¿usted cree que esta estrategia y este eje del plan de seguridad de Sheinbaum puede funcionar concretamente en estados como Sinaloa? La verdad, ese es el que más me gustó. Es el hecho de tener el uso de la tecnología y poder anticiparnos a las acciones criminales, a la transmisión de la violencia, es una parte increíble. Sin embargo, creo que va a ser muy difícil nuevamente. Primero porque no hay una coordinación con los policías estatales.
no hay exactamente la estrategia, todavía no dice cómo va a hacerlo con la policía municipal, con las autoridades locales, no solo estatales, municipales en el caso de México. Falta el hecho de que pues ya no hay una policía federal, ya no existe algo que pueda coordinar exactamente, ¿no? La guardia pues depende de Sedena, entonces pues va a estar un poco más complicado, pero justo ese eje podría ser si hubiera los medios necesarios para hacerlo. O sea, podría ser. La verdad es que sí. Emanuel González y Alberto Schneider Hernández, gracias por acompañarnos en el debate de France 24 y también un agradecimiento a nuestros productores Laura Garzón y José Saldaña, encargado de los invitados. A ustedes los invito a que vean más en france24.com. ¿Hacia dónde va Europa? ¿Cuál es su peso en la balanza global? Un repaso a la actualidad de los 27 países de la Unión Europea, con reportajes y entrevistas de nuestra corresponsal en Bruselas. Europa hoy, en France 24 y france24.com.